Estamos explorando la posibilidad de que alguna vez existieron gigantes, desde el gigante irlandés hasta el gigante romano. Estos son 20 descubrimientos impactantes de gigantes que no creerás que existen. Número 20. El gigante irlandés. Vamos a comenzar con los gigantes humanos, porque todos deberíamos saber por ciertas cosas, como los deportes, que los hombres y las mujeres pueden llegar a ser muy altos cuando la genética y las anomalías los golpean de la manera correcta. Por ejemplo, en 1761 había un hombre irlandés llamado Charles Byrne, que más tarde sería apodado el gigante irlandés porque llegaría a medir más de 2 metros de altura en ese período. Y en ese lugar debe haber sido todo un sitio. No olvide que hoy en día solo conocemos ciertos problemas de crecimiento gracias a la ciencia y la investigación serias. Pero en aquel entonces, cuando vieron lo alto que era en comparación con sus padres, es posible que se hayan preguntado si algo estaba pasando, hasta el punto de que sus padres les dijeron a todos que fue concebido encima de un pajar. Y esa fue la explicación de su altura. Sí, eso es realmente lo que dijeron. Aceptando quién era, luego recorrió Europa y exploró, y al instante llamó la atención donde quiera que fuera, lo cual no es una gran sorpresa. Era tan alto que cuando quería encender su pipa, podía utilizar las farolas del pueblo que colgaban en lo alto para iluminar las calles. Los periódicos lo amaban. No solo era una curiosidad humana, sino que también poseía el carisma del que carecían otros artistas. En 1782, incluso había inspirado un exitoso espectáculo teatral. De hecho, era tan alto que todo el dinero que ganaba con los espectáculos lo guardaba mientras viajaba porque nadie sería tan tonto como para intentar atacarlo. Sin embargo, al igual que muchas personas altas, tenía una condición médica que causó su muerte. En este caso, sería un tumor en su glándula pituitaria que lo mantuvo creciendo y creciendo hasta que finalmente le quitaría la vida. Su mala salud le llevó a morir con tan solo 22 años, así que deja que sea una lección para ti. El hecho de que alguien sea famoso por su altura no significa que siempre esté viviendo una buena vida. Tales maravillas tienen un costo. Pero si espera algo como descubrimientos misteriosos de esqueletos gigantes de todo el mundo, lo tenemos cubierto, sobre un tema diferente. Número 19. Huesos de la isla de Santa Catalina. Iban a tomar un camino diferente con el próximo, porque cuando se trata de gigantes en nuestro mundo, a veces hay personas que afirman que encontraron algo cuando realmente no han tenido. Y si un lugar se ha vuelto popular por tener ciertos tipos de vida, bueno, a veces se puede hacer un nuevo descubrimiento. Por ejemplo, la isla de Santa Catalina es parte de las Islas Channel justo en la costa de California. Como era de esperar de una isla, hay mucha vida silvestre y plantas y cosas que se han descubierto allí, incluidas algunas que son exclusivas de la cadena de la isla. La isla Santa Catalina es el hogar de 4.000 personas hoy en día y tienen una vida agradable allí. Y ahí es donde Ralph Giddens entra en escena. El arqueólogo autodidacta vivió en la isla Santa Catalina con su familia y desenterró todo tipo de cosas durante su estancia allí, entre los que se encontraban los llamados restos de muchas personas, algunos de los cuales, según él, eran gigantes. Uno de ellos, afirmó, medía más de 2 metros de altura e incluso se tomó una fotografía con él. ¿Pero era realmente un gigante lo que había encontrado? Bueno, no. Giddens resultó ser un estafador y muchas de sus reclamaciones y multas eran infundadas y tampoco estaban probadas. Así que su reputación rápidamente se fue al baño. Ahora, como se ha explicado, es muy posible que hubiera personas grandes en esta cadena de islas en algún momento, pero eso no significaba que fueran una raza gigante como Giddens había afirmado después de encontrar cierto conjunto de huesos. Hay muchas razones para el gigantismo y otros ejemplares de gran tamaño. Por lo tanto, no podemos basarnos simplemente en las palabras de un hombre o en los misteriosos hallazgos que afirma haber realizado. Y, lamentablemente, esta no es la única afirmación falsa sobre los gigantes que se ha hecho a lo largo del tiempo. A algunas personas les gusta revolver la olla y llamar la atención sobre cosas que encontraron cuando en realidad no encontraron nada en absoluto. Número 18. Cementerio de gigantes. Otra cosa que debe decirse a medida que continuamos a través de esta lista es que el término gigante en realidad
puede significar cosas diferentes para diferentes personas. Por ejemplo, en Estados Unidos, la altura humana promedio es de aproximadamente 1,77 para los hombres y un poco más baja para las mujeres. Entonces, si conocieron a alguien que era unos centímetros más alto que ellos, bueno, bien pueden decir que habían conocido a un gigante, aunque técnicamente no fue así. La razón por la que menciono esto fue que en China, allá por 2017, se encontró un cementerio de los llamados gigantes que databa de 5.000 años. Eso lo situaría de nuevo en el período neolítico de la historia, que ha sido estudiado en profundidad por muchos científicos y arqueólogos. La razón por la que este lugar fue llamado el cementerio de gigantes fue que los cuerpos que fueron descubiertos en este lugar medían alrededor de 1,8 metros de altura. Esto es bastante significativo, porque también significaría que los humanos en este período eran mucho más altos de lo que deberían haber sido. Incluso encontraron a alguien que tenía 9 metros de altura, haciéndolos aún más altos que el resto. Si bien no se conocen las alturas exactas de los pueblos neolíticos en este lugar, otras regiones en este período eran aproximadamente 1,67 metros de altura. Así que ese es un gran salto para ellos, por así decirlo. Naturalmente, esto generó todo tipo de preguntas sobre por qué estos hombres en particular eran tan altos en comparación con todos los que los rodeaban. Algunos creen que fue porque pudieron acceder a mejores alimentos que ayudaron a nutrir sus cuerpos y también a crecer. Su riqueza durante ese período bien pudo haber ayudado con eso, así como las tumbas en las que se encontraron estos cuerpos estaban adornadas con riqueza. Entonces, como en todas las cosas en este mundo, cuando se trata de altura y ser un gigante, bueno, todo es relativo. Número 17. El gigante de Castelnau. Como probablemente sepas, la obsesión de la humanidad por la idea de los gigantes se ha introducido en las mitologías de muchos pueblos y culturas. Y sin embargo, en 1890, un antropólogo descubrió 3 huesos aparentemente humanos de tamaño gigantesco durante una excavación en un cementerio de la Edad del Bronce en Castelnau, Francia. No hace falta decir que quedó bastante fascinado por este hallazgo. ¿Y quién puede realmente culparlo por eso? Uno de los huesos que encontró fue un fémur roto. Tenía 14 centímetros de largo y la circunferencia del hueso era de 16 centímetros. Eso no es pequeño desde ningún punto de vista, especialmente porque era un fragmento del hueso principal. Entonces, si todo fuera tomado al pie de la letra, estimó que esta persona podría haber tenido al menos 3 metros de altura. Eso está muy por encima del ser humano más grande jamás registrado. Entonces sí, es un niño grande. Y para ser claros, esto no es como cualquier otro cuento gigante donde los huesos eran falsos. En realidad eran reales y fueron analizados por otros miembros respetados de la comunidad científica que habían confirmado que efectivamente eran humanos. Sin embargo, también dijeron que era poco probable que fuera una raza de gigantes, sino que era un humano deformado en cuanto a su crecimiento antinatural. Pero aquí es donde la historia da un giro. Unos años más tarde, apareció otro conjunto de huesos en esa zona que respaldaban sus hallazgos, y un esqueleto parecía indicar que la persona que encontraron estos nuevos arqueólogos era incluso más alta que eso. Y sin embargo, nunca se han encontrado otros huesos, y desde entonces no se ha vuelto a hablar del gigante. Número 16. Cueva con huesos gigantes. Ahora vamos a Nevada para esta próxima historia, y no iremos al Área 51. Pero si el gobierno estuviera tratando de ocultar gigantes de cualquier tipo, lo más probable es que estuviera allí. No iremos allí. En lugar de eso, iríamos a un lugar llamado Lovelock Cave. Encontrarás esta cueva en la parte norte de Nevada, y ha habido numerosas historias sobre esa cueva que podrían indicar que se encontraron varios huesos gigantes en su interior. ¿Pero es cierto o se trata de otro engaño? Es realmente difícil de decir. Sabemos que se decía que los nativos que vivían en el área alrededor de la cueva Lovelock residían dentro de ella en algún momento. Entonces, encontrar huesos dentro de esa cueva no es algo descabellado en lo que pensar. La pregunta es si eran huesos gigantes. Y sobre eso no podemos especular completamente. Los huesos que se encontraron en la cueva solían ser parte de una pantalla que la gente podía visitar.
Sin embargo, con el tiempo, fueron devueltos a sus tribus nativas y luego enterrados. Y por eso no podemos medir fácilmente qué tan grandes eran o no. Hay quienes han afirmado que se trataba de huesos gigantes y otros han argumentado en contra de esa teoría. La verdad está ahí fuera o dentro de la Tierra y simplemente seguiremos adelante. Número 15. El gigante búlgaro. Ahora iba a saltar un océano y dirigirse a Bulgaria, donde en 2022 encontraron un enorme esqueleto que hizo pensar a mucha gente en los gigantes. El esqueleto se encontraría en lo que una vez fue la antigua ciudad de Odesos, un puesto comercial establecido por los griegos a finales del siglo VII a.C. La investigación sobre el esqueleto indica que alguna vez fue un hombre del siglo IV o V después de Cristo, una época en la que esa zona estaba densamente poblada por todo tipo de personas diferentes. No revelaron la altura exacta del esqueleto, lo cual es un poco frustrante, pero sí dijeron que era un hombre muy alto. En cuanto a cómo este hombre tan alto encontró su final, supuestamente tuvo algo que ver con las paredes cerca de las cuales estaba. O estaba trabajando en una pared, o algo estaba sucediendo en la pared que le había causado la muerte. Ahora, no podemos decir qué tan gigante era sin su altura completa, pero probablemente no le habrían dado tanta importancia a menos que fuera al menos un poco alto. ¿Crees? Número 14. Gigante de Arabia Saudita. Dada la historia de Medio Oriente y naciones como Arabia Saudita, se puede pensar que tiene sentido que un gigante haya vivido allí en algún momento del tiempo. De hecho, ciertas religiones que se predicaban en esa región tenían historias de hombres gigantes que luchaban contra guerreros santos. Pero esa es otra historia completamente diferente. En este caso me refiero a una fotografía subida a Internet desde Arabia Saudí durante una expedición que parecía indicar que se había encontrado un gigante. Sin embargo, cuando algunas personas investigaron esta imagen, descubrieron una verdad muy triste. La imagen había sido publicada en un sitio que no estaba dedicado a la verdad, sino a las personas que tomaban fotografías del pasado y luego las manipulaban lo suficiente como para que pareciera algo nuevo. Resultó que alguien tomó una fotografía arqueológica muy real de Nueva York y un esqueleto que ciertamente no era un gigante, y luego manipuló las cosas como las ves ahora. Así que deja que esto sea una vez más una lección para ti. No creas todo lo que ves o lees en Internet, porque a veces la fuente no es del todo confiable. Número 13. Gigantes cornudos. Después de hablar sobre el avistamiento, ¿tu fuente? Ahora tenemos que hablar de una publicación de Facebook. Así es, una publicación en Facebook, en la que una persona publicó una foto de un cráneo humano con cuernos saliendo de él, afirmando que era parte de un esqueleto de proporciones gigantescas y que alguien lo había hecho de manera que el resto de los huesos no ser visto de nuevo. Y sin embargo, esta persona de alguna manera consiguió ese cráneo y luego publicó sobre él en Facebook. Bien, ahora bien, para ser justos, existen ciertos trastornos genéticos que pueden presentar crecimientos anormales en el cráneo humano. Y para aquellos de la antigüedad, estas deformidades podían ser vistas como demoníacas o malditas, y la gente probablemente era condenada al ostracismo por su condición. Sin embargo, nunca se ha registrado ningún caso en el que a alguien le hayan salido cuernos del cráneo. Sí, estoy seguro de que hay algunas personas que querrían hacer esto, pero no se ha hecho de forma natural. Se trajo a expertos para analizar la publicación y dijeron que el cráneo era falso. Y luego fuentes oficiales se comunicaron con el cartel de Facebook sobre su reclamo y, sorprendentemente, nunca recibieron un comentario. Eso lo dice todo, ¿no crees? Quizás deberíamos hablar con Mark Zuckerberg sobre esto. Todos sabemos que es muy íntegro con su plataforma. Número 12. Gigantes versus serpientes. Está empezando a haber un patrón en lo lejos que algunas personas están dispuestas a llegar con estas historias gigantes y sus llamados hallazgos. Bueno, aquí tienes otro que te hará negar un poco con la cabeza. Supuestamente en Tailandia, una excavación encontró un conjunto de huesos muy singular. No huesos de gigantes cualquiera, sino los huesos de un gigante que estaba involucrado en una batalla fatal con una serpiente igualmente gigante. Obviamente, es una gran historia que contar y estoy bastante seguro
se convertiría en una gran leyenda. Pero había mucha gente que decía que era un conjunto de huesos real, cuando era bastante fácil decir que era falso, no solo por el tamaño o la batalla, sino porque el gobierno de Tailandia hizo intencionalmente esta obra de arte hecha para una exposición. Así es, esto no es más que una obra de arte. Incluso hay una foto del artista junto a su trabajo para mostrar lo que había creado. Primero que nada, ese tipo tiene algo de talento. Y en segundo lugar, es una forma realmente única de atraer gente a un área. Y en tercer lugar, deja de creer todo lo que ves en Internet. Número 11. Gigante Longshan. Ahora aquí hay una historia que podemos decir que es real, pero también tenemos que ponerla en el contexto de los tamaños relativos, porque en 2010, una excavación en China dio como resultado lo que se llamó el gigante Longshan, un adolescente que tenía entre 16 y 18 años y medía 1,93 metros cuando murió. Y para un adolescente, bueno, eso es bastante alto, especialmente para esa parte del mundo. El gigante parecía tener muchas características físicas similares a las del sur de Asia moderno. Su tamaño no fue el único misterio que quedó sin respuesta. Se encontró que se encontraba en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo murió exactamente? También tenía múltiples agujeros en la cabeza. ¿Y de dónde vinieron esos? Y claro, ¿era él el único gigante de su pueblo? Quizás el mundo nunca lo sepa. Número 10. Gigantes del Amazonas. A lo largo de los años, se han encontrado muchos huesos en la densa selva tropical y algunos de ellos han sido sorprendentemente altos. Algunos esqueletos que se encontraron midieron potencialmente 24 metros de altura. Y había más de uno de tamaño similar o mayor a estos restos encontrados. Aunque no se puede confirmar la autenticidad de estos hallazgos, equipos de investigación de todo el mundo se han dedicado a estudiar estos huesos, tratando de descifrar su origen y verificar si realmente pertenecen a seres gigantes. Se sabe que el Amazonas aún guarda muchos secretos sin descubrir, y algunos creen que los gigantes podrían ser uno de esos enigmas ocultos en sus profundidades. Este misterio ha intrigado a arqueólogos y científicos, quienes continúan explorando y desenterrando pistas que puedan revelar la verdad sobre estos fascinantes descubrimientos. Número 9. Gigante de Extremadura. Ahora me voy a España para ver al próximo gigante. Y esta es otra historia real. Permíteme presentarte al gigante de Extremadura. Era venerado en España porque era uno de los hombres más altos de la región en su época. Medía aproximadamente 2,4 metros de altura. Muchos de sus compatriotas nunca habían visto a alguien tan alto como él, y no los voy a culpar por sorprenderse por su altura. Como resultado de su tamaño único, lo metieron en el circo y otros lugares para lucir su gigantesco cuerpo. Pero al igual que otro gigante que mostré antes, su altura tuvo un precio fatal debido a su mala salud. Murió muy joven, a la edad de 26 años. Su cuerpo estaría expuesto al Madrid durante bastante tiempo después. Número 8. Los gigantes de Alaska. Alaska sería un lugar curioso para que residieran gigantes, ¿no te parece? Quiero decir, después de todo, el frío sería muy duro para sus huesos y estarían muy fácilmente expuestos a los elementos debido a su tamaño. La razón por la que menciono esto es que un famoso zoólogo afirmó una vez que había recibido una carta de alguien que estaba estacionado en Alaska durante la Segunda Guerra Mundial, que mientras estaba excavando una isla para construirla, me encuentro con algunos restos humanos que no serían extraños en sí mismos, excepto que esos restos eran de origen bastante gigante. La historia continuó señalando que los huesos fueron entregados más tarde al Smithsonian para pruebas e investigación, pero nunca revelaron nada al mundo. Pensó que esto era algo curioso por múltiples razones, y sin embargo, no tenemos ninguna razón para que esta historia sea verdadera o falsa, dado el contexto que se dio. Podría ser verdad o simplemente podría ser otra historia. Nadie puede decir. Número 7. Faraón gigante. Dada la riqueza de la historia que el antiguo Egipto ha proporcionado y continúa proporcionando al mundo, no es nada extraño pensar que uno de los faraones de Egipto pudo haber sido un poco más alto que todos los demás. Específicamente,
Estoy hablando del faraón conocido como Sanoct, cuyos restos indicaron que podría haber sido víctima del gigantismo. Pero claro, el contexto lo es todo. En aquella época, en Egipto, la población media medía menos de 17 metros de altura, pero aparentemente medía aproximadamente 1,88 metros, lo que habría sido una gran diferencia en ese momento. Ahora, irónicamente, se ha registrado que los faraones en general eran típicamente más altos que el promedio de la población debido a su riqueza y a la buena cantidad de comida que tenían. Pero podría haber sido el primer faraón gigante que la nación haya visto. Número 6. Gigantes de Alzo. Ahora regresamos a España para presentarle al gigante de Alzo. Medía 227 metros de altura y su envergadura era incluso mayor, 242 metros. Entonces, sí, el hombre tenía cierto alcance. Como muchos otros gigantes de su tiempo, sería exhibido como una anomalía del mundo, viajando por toda Europa como parte de una exposición española. Afortunadamente, a diferencia de algunos de los otros gigantes que se han mencionado, al menos vivió una buena parte de su vida antes de cumplir los 40. Una historia divertida antes de continuar. En un momento de su vida, un hombre de negocios vio una oportunidad de ganar dinero y encontró una manera de hacer que conociera a una mujer inglesa que también era la llamada giganta. Él preguntó si los dos se casarían y ella estuvo más que feliz de hacerlo, pero él decidió irse a casa. Número 5. Los gigantes de Virginia Occidental. Solo hemos hablado unas cuantas veces de Estados Unidos con sus gigantescas leyendas. Y aquí hay otro que puede hacerte pensar por una razón u otra. Al parecer, durante los días de la minería del carbón en Virginia Occidental, los mineros encontraban continuamente huesos en un área determinada que marcaban a las personas que vivían allí con más de 24 metros de altura. Se descubrieron tantos de estos huesos que en realidad se referían al área como una ciudad gigante. Ahora, antes de que pienses que es falso, el Smithsonian envió un equipo para ver qué estaba pasando y encontrarían aún más personas de increíble altura dentro de la región. Creían que el grupo pertenecía a la misma tribu nativa americana, lo que explicaría las alturas similares. Número 4. El gigante del montículo de serpientes. Cuando un lugar se impregna de folclore, sin importar cuán grande o pequeño sea, es inevitable que surjan historias sobre lo que realmente hubo allí. En Peebles, Ohio, hay un lugar llamado el Montículo de las Serpientes, donde una efigie específica da lugar a una historia de gigantes que pueden haber vivido en la zona. Según el cuento, había un esqueleto gigante que era parte de la efigie y ayudó a demostrar cuán gigantescos eran algunos de estos pueblos antiguos de la Tierra. En el tiempo. Desde entonces, la gente ha intentado investigar este lugar y los supuestos gigantes, pero no se ha encontrado ninguna prueba de ellos. Número 3. Gigantes de San Diego. Se dan cuenta de que estoy cubriendo los Estados Unidos lo mejor que puedo, solo asegurándome de que estén prestando atención, porque ahora es el momento de hablar sobre el gigante de San Diego. En 1895, unos buscadores descubrieron los restos de un gigante cerca de San Diego, California, lo cual fue algo que sucedió bastante debido a la fiebre del oro que se estaba dando en ese período. El gigante que encontraron estos mineros fue exhibido y atrajo a una gran multitud, como puedes imaginar. También llamó la atención del Smithsonian. Pagaron para que transportaran la momia gigante para poder probarla y nunca más se la volvió a ver. Algunos afirman que en realidad fue un fraude, pero otros sostienen que fue algo real. Pero ¿quién realmente sabe cuál es la verdad? Número 2. Los gigantes Yakutia. Ahora voy a decirlo directamente. Los esqueletos de gigantes en Yakutia probablemente eran falsos desde el principio. Quiero decir, en primer lugar, se dieron a conocer al mundo a través de fotografías que se publicaron en línea sin ningún tipo de fuente sólida adjunta. Y eso nunca es realmente una buena señal cuando se trata de historia. En segundo lugar, en el momento en que llegaron al mundo online, la gente empezó a debatir sobre cada uno de ellos. Surgieron todo tipo de conspiraciones para afirmar que el gobierno y otros en el poder simplemente estaban tratando de ocultar la verdad de estos esqueletos para que no supiéramos realmente acerca de los gigantes que vivían entre nosotros.
Algunos funcionarios rusos incluso afirmaron que las fotos eran reales y que es posible que hayan encontrado un gigante. Pero por ahora no voy a contener la respiración. Número 1. Gigante romano. Ahora puedes pensar que, dada su grandeza y amor por los gladiadores, la antigua Roma habría tenido algunas de las personas más altas del mundo, pero ese no era exactamente el caso. En realidad, estaban por debajo del promedio de 17 metros del que he estado hablando a lo largo de este video. Sin embargo, hay algunos arqueólogos que han encontrado el esqueleto completo de un hombre que se dice mide más de 2 metros de altura y que vivió en aquellos tiempos antiguos. Eso significa que realmente era un gigante para sus compañeros romanos, y probablemente hubiera sido interesante ver cómo lo trataban en la cultura o si lo usaban para algún tipo de propósito especial. Desafortunadamente, moriría increíblemente joven, viviendo no más de 20 años, lo cual no es una sorpresa dada la falta de medicina real en esa época. En todo el folclore mundial, los gigantes han prevalecido, seres míticos conocidos por su colosal tamaño y fuerza, y en muchas culturas a menudo representan las fuerzas primarias de la naturaleza, o pueden encarnar cualidades tanto buenas como malas. De hecho, la mitología nórdica presenta gigantes de hielo, mientras que la mitología griega presenta a los gigantes, seres monstruosos que nacen de la sangre de Urano. El folclore británico cuenta historias de gigantes como Gog y Magog, asociados con monumentos antiguos. Y en las leyendas galesas, gigantes como Bran el Bendito tienen atributos míticos. Eso nos deja preguntándonos, ¿los gigantes de los que hemos hablado en este video son solo parte del folclore o podrían haber sido reales? Bueno, dejaré que tú decidas. Nos vemos en el próximo video.